Eh, ok, estamos listos. Mucho gusto. Tengo el gusto de compartir con ustedes el siguiente tema eh, sobre coagulopatía inducida por trauma, uso de antifibrinolíticos y especialmente vamos a hacer énfasis en el uso del ácido tranexámico. Es un gusto para mí presentarme, darle la bienvenida al curso organizado por la Asociación Mexicana de Cirugía General y el Colegio Americano de Cirujanos Capítulo de México, y el director del curso. Reciba mis respetuosos saludos y mi agradecimiento por poder ser parte de este grupo de charlas e instrucciones que seguramente va a ser útiles para ustedes. Mi amigo Felipe Vega recibe un fuerte abrazo y un saludo cariñoso desde la ciudad de Guatemala, amigo. Para todos, me presento, soy el doctor Napoleón Méndez de la ciudad de Guatemala. Trabajo en la Universidad de San Carlos como docente y como jefe de servicio de emergencias y trauma en el Hospital San Juan de Dios en la ciudad de Guatemala. Sin más, vamos a empezar de lleno en la temática de este día. Bien, vamos a poner el cursor acá para avanzar. Muy bien, los objetivos de la presente discusión van a ser discutir un poco lo que es el trauma severo y hemorragia, algunos conceptos que seguramente habrán sido profundizados en algunas otras charlas, pero es importante que lo pongamos acá como un marco conceptual. Em, Vamos a hablar un poco de coagulopatía en trauma y cierre del círculo vicioso del sangrado, el papel de la fibrinolisis en trauma, el rol de los antifibrinolíticos y especialmente vamos a enfatizar sobre el uso del ácido tranexámico, uno de los principales antifibrinolíticos, sus mecanismos, sus indicaciones, sus beneficios, los estudios que hay y las controversias. Para iniciar, en puesta en común, recordemos qué es la hemostasia. La hemostasia es el fenómeno que evita o suprime la pérdida de sangre por un espacio intravascular alterado. Si no existiera la hemostasia, pues nos moriríamos de sangrado ante cualquier herida, pequeña o grande. Pero hay mecanismos muy finos, muy integrales, que provocan entonces las formaciones de coágulo y evitan y controlan el sangrado y evitan que nos muramos de hemorragia. Hay 4 procesos independientes, pero relacionados entre sí, que forman estos ejes de la hemostasia. Y son la constricción vascular, la formación del tapón de plaquetas, la elaboración de la fibrina y más adelante la fibrinolisis. Cada uno de estos debe de tener un fino balance e integración de muchos componentes moleculares y muchas sustancias que interactúan con este fino balance para provocar una hemostasia adecuada, justamente lo que el paciente, lo que la persona traumatizada, lesionada necesite para no morirse desangrado, pero para también no tener consecuencias de una formación de coágulos en forma desordenada y provocar problemas trombóticos. Órganos blancos como el cerebro, el corazón y las extremidades. El desbalance entonces puede provocar estados ya sea de hipercoagulabilidad, en los cuales el paciente tiene ese desbalance y va a tener problemas de formación excesiva de trombos ante un leve estímulo, se provocan muchos coágulos
y pueden ir a tapar nuestras arterias, las arterias del paciente. O el estado de hipocoagulabilidad, que hay un poco control de la hemorragia y el paciente tiende a tener eventos de difícil control de la hemorragia que en un paciente normal no lo sería así. Dependiendo de lo que la persona tenga, va a tener esos estados. Por ejemplo, en el paciente con sepsis pueden haber en algún momento problemas de hipocoagulabilidad, pero en general el paciente con problemas de sepsis va a tender a estar hipercoagulable, al igual que el paciente con cáncer. Recordemos la triada de Virchow de hipercoagulabilidad, lesión endotelial y éstasis venosa, que provocan todos esos problemas de obstrucciones venosas o formaciones que como terminan en embolia pulmonar, en infartos, en accidentes cerebrovasculares. Todo eso se da en los estados de hipercoagulabilidad. Al contrario, los pacientes con hipocoagulabilidad son personas que no tienen un buen proceso de hemostasis por algún motivo. En el traumatismo severo con daño extenso, lo que va a existir son procesos de hipercoagulabilidad. Y ese es un punto en esta charla que yo quiero que quede bien claro. Trauma es igual a hipocoagulabilidad. Hipocoagulabilidad. Es decir, que el paciente va a tender a tener per se, por el traumatismo grave, problemas con la hemostasis y fácil sangrado. Veamos este esquema. Hay lesión vascular, lesión endotelial, y hay una respuesta inmediata de exposición de colágeno subendotelial, liberación de factor tisular y adherencia y agregación plaquetaria. Todo esto en respuesta a la lesión vascular para que la persona no se desangre ante un proceso de una herida. Y esto va a provocar dos respuestas. Por un lado, la constricción del vaso lesionado y por el otro, la formación del coágulo. Eso completa entonces el fenómeno o el proceso, no fenómeno, sino que el proceso de la hemostasia, no es fenómeno porque es un proceso normal, fisiológico. Y tiene que haber un control, tiene que haber algo que tiene que ver mucho en fisiología con la retroalimentación negativa. Cuando hay más de esto, el cuerpo lo detiene. Cuando hay menos, el cuerpo genera a través de estímulos hormonales para que se provoque más de. Hay más, se detiene. Hay menos, se favorece la producción. Eso es lo normal del proceso de retroalimentación negativa y así funciona también en el proceso de la coagulación. Ya se logró la hemostasia, pero si sigue todo este proceso de adherencia, agregación plaquetaria, liberación de los factores de coagulación, se va a ir formando trombos como un fenómeno como un proceso de avalancha, ¿no? Y se va sumando, sumando, sumando. Imagínense ustedes lo que provocaría entonces una herida leve, resultaría en una tromboembolia pulmonar masiva, en un infarto o en miocardio o en procesos de accidentes cerebrovasculares obstructivos. Pero no es así. ¿Por qué no es así? Porque hay un proceso contrarregulador después de que se ha conseguido la hemostasia, que es el rompimiento del coágulo. Normalmente, y eso es normal en el cuerpo, y se llama fibrinolisis, que completa el eje normal de la hemostasia. No existiría el beneficio de la hemostasia si no existiera esa contrarregulación a través de la fibrinolisis. ¿Estamos claros a este momento? Muy bien. Entonces, la hemostasia es una compleja interacción entre la función de las plaquetas, factores de coagulación, pared vascular. Tienen que ver varios procesos, entre ellos algunos conocidos y algunos todavía no profundamente conocidos, en donde participa la vía intrínseca que tienen factores 12, 11, 9 y 7 si se recuerda.
que son intrínsecos en el plasma y no necesitan una exposición de la superficie para iniciar el proceso. Esos son intrínsecos, no necesitan el trauma. Recordaremos que cómo se evalúa la buena función de la vía intrínseca de la coagulación a través de la medición del tiempo parcial de tromboplastina. La vía extrínseca, si necesita la exposición de vasos lesionados, aquí debe de haber un factor tisular expuesto y se inicia su acción con la activación del factor 7. ¿Cómo lo medimos? Con el tiempo de protrombina. La vía común, que estas dos van a caer a una vía común, ¿se recuerdan? En donde está el factor 10, se activa la protrombina, que es el 2, que se activa y provoca fibrinógeno. Fibrina, para hacer un trombo formal, ya no de tapón fresco de plaquetas, sino que ya con puentes de fibrina. Aquí está, si se recuerdan, esto lo estudiamos tempranamente en la carrera de medicina, no han cambiado estos conceptos. Por un lado, la vía intrínseca del factor 11 que activa al 11 activo a través del calcio, ¿sí? Activan al 9, el 9 activado ya entra a la vía común. Por otro lado, si hay una lesión vascular, se activa del otro lado de la corriente, con exposición del factor tisular, la activación del factor 7A, con el calcio también como un cofactor, factor 9, 9A, 10. Activación del calcio otra vez, de trombina, de protrombina a trombina, y esto hace que se forme fibrinógeno a fibrina, siempre con la activación del calcio, el factor 13 al 13A y la malla de fibrina. Ya recordamos este proceso complejo de las cascadas de coagulación. Bien, los contrarreguladores, los balanceadores, ya vimos cuáles son los que llevan a la coagulación. Tenemos la antitrombina que inhibe a la trombina, la antitrombina, que viene aquí, ¿sí? Antitrombina, a funcionar aquí, para evitar y cortar esta vía, aquí, y detener la cascada. La trombomodulina, que modula la disminución del proceso de coagulación a través de la activación de la proteína C, lo que provoca la fibrinólisis o rompimiento del coágulo. La prostaglandina 1,2, conocida como prostaciclina, que inhibe la aglutinación plaquetaria. El óxido nítrico, que inhibe la aglutinación plaquetaria y provoca vasodilatación. Esos son los contrarreguladores. Ya hablamos de lo normal, así a un pasito rápido por esto, de recordatorio. Y vamos a hablar de la fisiopatología, de lo anormal que se da en un paciente con hemorragia masiva. El sangrado masivo está presente en la mayoría de los traumatismos graves. Es causante de gravedad independientemente de la lesión anatómica que el paciente tenga. El que ha sangrado masivamente tiene un gran riesgo de muerte. Sangrado masivo, el consenso es que es el paciente que ha sangrado 1500 y tiene hemorragia persistente. Provoca serias alteraciones metabólicas y en la fisiología de todos los sistemas y en cada célula de economía, debido a que esta pérdida de sangre, de factores de coagulación, de plaquetas, de volumen, va a causar una baja perfusión y la pérdida, consumo y alteración de los elementos de la coagulación. Cuando los cambios celulares y estas repercusiones son sostenidos en el tiempo, pueden llegar a provocar una apoptosis celular no programada o temprana, con fallo orgánico múltiple y al final de cuentas con todas las consecuencias hasta provocar la muerte del paciente.
La coagulopatía puede provocar un círculo vicioso de hemorragia persistente, no controlable. Fíjense este esquema en donde tenemos al paciente con traumatismo severo que está sangrando masivamente y llamamos lo que es el primer golpe. El primer golpe dado por el trauma, en donde hay una disminución de la perfusión tisular, hay un consumo y pérdida de los factores de coagulación, hay una disminución de la capacidad de transporte de oxígeno y disminución de los coloides intravasculares circulantes. Por otro lado, hay un segundo golpe que es provocado por nosotros sin intencionalidad de hacer daño, pero con una administración agresiva e inadecuada de líquidos, especialmente cristaloides, no calentados. Apertura de cavidades en donde se pierde sangre y se pierde temperatura. Transfusión solamente de paquetes globulares. Y esto va a provocar un segundo golpe. Todo esto generador de acidosis e hipotermia. ¿Y qué pasa con la acidosis? La hipotermia provocada por la hipoperfusión, pues que van a hacer que el paciente no coagule bien. Y si el paciente no coagula bien, va a perder más sangre. Y si va a perder más sangre, hay de regreso mayor incremento de las pérdidas de perfusión tisular, consumo de factores de coagulación, disminución de la capacidad de transporte de oxígeno. Y entra esto, miren, si siguen mi cursor, un círculo vicioso. Se llama vicioso porque no sale de ahí. No sale hasta que se muere. Y así es como la tríada letal llega a matar al paciente y a provocar una hemorragia incontrolable. La coagulopatía inducida por trauma puede provocar una hemorragia incontrolable y causar el círculo vicioso del sangrado. ¿Sí? Ya lo vimos, lo repetimos para que quede bien claro. Y hay dos responsables entonces en esto, que son los eventos traumáticos, el trauma en sí, el trauma per se, y la coagulopatía que tiene que ver con lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer, y los que se llama la coagulopatía iatrogénica. Vean este otro esquema que no son tan fáciles de comprender, son procesos fisiopatológicos serios, pero este esquema nos da un poquito más el camino al entendimiento. Por un lado viene el traumatismo que provoca aumento de la trombina, fibrinolisis y disminución del fibrinógeno. Por el otro, hay shock, fibrinolisis y disfunción plaquetaria, incremento de proteína C activada y da la coagulopatía traumática aguda. Por el otro lado viene la resucitación, que si está mal hecha puede provocar hemodilución, acidosis, hipotermia. Y finalmente tenemos todo el cuadro del eje neuroendocrino de una coagulopatía inducida por trauma que se traduce en un paciente que sangra por todos lados, aunque no sea un vaso grande, sangra de abordajes, sangra de punciones, sangra por la orina y llega a ser una hemorragia, imagínense en los sitios traumatizados, realmente de difícil control que no se detiene solo con la colocación de puntos hemostáticos o sellantes de fibrina o lo que ustedes quieran. ¿Es real lo que estamos hablando o es solo pensamiento, solo abstracción? Claro que es real. Los que nos hemos enfrentado al trauma severo, al paciente que ha sangrado masivamente. Vemos estos cuadros, fíjense. Este es un paciente empaquetado, claro, empaquetado para que no sangrara, con múltiples traumas, un trauma hepático, trauma esplénico, trauma vascular, que se controló y se detuvo la hemorragia, pero se consumieron muchos factores de coagulación. El eje neuroendocrino cedió todo y el paciente siguió sangrando. Claro, en algún momento medio se quiso detener, pero vean aquí, hay una gran cantidad de coágulos. Algunos no se lograron detener, sangre fresca, y eso no debería estar. O sea, se empacó, este paciente se empacó bien, y a pesar de que se empacó bien, pues no nos alcanzó la coagulopatía inducida por trauma, no llegamos a transfundirle la cantidad de plasma fresco, hubo hiperfibrinolisis, y esto fue la consecuencia. Esa cantidad de sangrado, que no es un gran agujero de un vaso, vean ustedes, lo van a ver ahorita. Miren, hacemos la exploración. Estos 3 videos son del mismo paciente. No hay un vaso en donde poner puntos y veamos un agujero en la aorta o la cava. No,
son los sitios de disección, son los abordajes, la piel, el tejido celular subcutáneo. Todo sangra en una coagulopatía y es un sangrado no aparatoso, sino que de a poquitos que van a juntar al final de cuentas y vamos a tener este escenario catastrófico en el paciente. Sí es real, señores, y se llama coagulopatía inducida por trauma. Hay pacientes que están más predispuestos a la coagulopatía inducida por trauma. Hay quienes tienen anticoagulación endógena, hemodilución por resucitación agresiva, efectos de la trombomodulina, factor 7 activado, disminución de la inhibición del plasminógeno. Los que tienen disminución de fibrinógeno, hasta en un 92% de los pacientes con coagulopatía tienen disminución del fibrinógeno por agotamiento, porque se ha utilizado y la maquinaria fisiológica no da para producir fibrinógeno en cuestión de 30 minutos porque el sangrado va a una gran velocidad. Hiperfibrinolisis, destrucción acelerada del coágulo, no normal, como la vimos para el control de la hemostasia, el cierre del círculo de la hemostasia y evitar que el paciente haga trombos descontrolados. Pero no, aquí estamos hablando de un proceso que el cuerpo está tratando de formar el coágulo, se rompió. El cuerpo trata de formar el coágulo, se rompió. Eso se llama hiperfibrinolisis y aquí tiene que ver la proteína C activada y se evidencia por los niveles elevadísimos de dímero D. Disfunción plaquetaria, todo el que tenga disfunción plaquetaria, por supuesto que va a estar predispuesto a una coagulopatía por trauma, y el que tenga endoteliopatía, que son situaciones que se dan pues, por respuestas inflamatorias del traumatismo. Combinación de 1, 2, 3, 4, 5 factores, o uno o dos de estos, predisponen al paciente a tener una coagulopatía inducida por trauma, más fácil que un paciente que no lo tenga. Bien. ¿Cuánto hay de esto? ¿Cuántas personas con traumatismo severo tienen esto? No lo sabemos exactamente porque hay variabilidad de criterios. Algunos dicen que alteración de TP, que otros que alteración de TPT, otros que dicen que con trombolastografía, trombolastograma. No hay un consenso, no hay un lugar, no hay que en todos los sitios se tomen las mismas medidas. Entonces, como no está estandarizado, no se sabe cuánto, pero se asume, más o menos, se considera que un 25%, eso es mucho, 25% de los pacientes traumatizados graves van a llegar a tener coagulopatía inducida por trauma. Esto es grave. Hiperfibrinolisis, entre 1 y 20% de los pacientes traumatizados graves. Y debemos de reconocer que el paciente que tiene coagulopatía inducida por trauma e hiperfibrinolisis va a morir más fácilmente por procesos de sangrados que el que no lo tenga. En la actualidad, hay gran cantidad de investigaciones en curso y generación de artículos para la comprensión y el manejo de coagulopatía y el sangrado. Hoy, en este momento, por fortuna, la ciencia, los científicos están haciendo pruebas, los clínicos, los centros de trauma, México, Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá, Europa. Hay estudios en curso para tratar de entender un poco mejor el proceso de la fisiopatología y cómo controlarlo, cómo detenerlo, para que esta mortalidad tan alta por el sangrado se logre controlar y alcancemos, si le ganemos la guerra al trauma y le arrebatemos las personas que mueren por violencia y por traumatismo y sean cada vez menos, gracias a una buena medicina prehospitalaria, gracias a una buena atención hospitalaria a tiempo, social, que sea para todos, al alcance de todos, y la comprensión de estos procesos realmente son eslabones de toda esta cadena de la lucha de los que nos dedicamos a atender al paciente traumatizado.
Importantísimo que grabemos este concepto, compañeros, alumnos. La base del tratamiento del paciente con trauma grave por hemorragia es detener el sangrado y detenerlo rápido en el menor tiempo posible. Mucho puede haber de la coagulopatía inducida por trauma, que la hiperfibrinolisis, que si le posee tranexámico o no. Pero si usted tuvo la hemorragia a tiempo, logró hacerlo, va a romper desde el origen del problema, como decimos en Guatemala, cortar el mal por raíz. La base del tratamiento del paciente con trauma grave por hemorragia es detener el sangrado en el menor tiempo y evitar o corregir la coagulopatía inducida por trauma. Apoyos diagnósticos para documentar coagulopatía. Métodos indirectos que no nos dicen que el paciente tiene coagulopatía, pero tiene riesgo porque está sangrando, porque hay mucha sangre, mucha pérdida de sangre. La tomografía, el FAST, la laparotomía, la laparoscopía, la gasometría con producción de ácido láctico, aumentos del exceso de base, pérdida de hemoglobina. Todo eso nos dice, nos hace sospechar que hay sangrado, y el que tenga sangrado y llega a ser masivo, pues ya sabemos que tiene alto riesgo de llegar a tener una coagulopatía inducida por trauma. Métodos directos, ya directos, que sí nos dice que hay coagulopatía, alteraciones en el TP, alteraciones en el TPT, alteraciones en el número de las plaquetas y la agregación plaquetaria, la calidad de las plaquetas, fibrinógeno, consumo del fibrinógeno y dos pruebas que son ideales, pero lamentablemente no están al alcance de todos los centros de trauma, que es de lo más moderno que hay para medir en sí la coagulopatía y decir dónde, en qué eje neuroendocrino está, qué tiene de más, si tiene hiperfibrinolisis, si fue los factores de coagulación de la vía extrínseca, los intrínsecos, si fue plaquetas, para ver qué es lo que al paciente le tenemos que dar, que no es una fórmula de cocina, para todos todo, no. Algunos se da por disfunción plaquetaria, otros es porque usaron anticoagulantes, otros es porque le faltó más, le faltaron plasmas, consumió mucho factores de coagulación, otros porque tienen hiperfibrinolisis, entonces a este le voy a dar antifibrinolíticos, etcétera. Les dice qué camino, por dónde irse. Y ese es el estudio de tromboelastograma y tromboelastometría, que estudian la formación del coágulo y nos dan una imagen, una gráfica de qué es lo que está pasando ahí y cómo debemos de tratarlo. Consensos que hay hoy, indiscutibles. La resucitación en control de daños, que lleva a un limitado uso de cristaloides para la resucitación del paciente. El uso juicioso de la hipotensión permisiva en ciertos casos, especialmente en el traumatismo penetrante, que no se ha logrado conseguir la hemostasia. La transfusión no solamente de células empacadas, sino que todos los componentes de sangre, que es lo que está perdiendo el paciente, no solo pierde hemoglobina, pierde factores de coagulación, pierde fibrinógeno, pierde plaquetas. Hay que darle todo lo que está perdiendo, se llama transfusión hemostática. Y por cierto, el control de la hipotermia, acidosis y coagulopatía, el control de la triada. No hay dudas que el paciente con traumatismo grave que está sangrando debe tener eso. Controversias, discutible, entre que si la transfusión hemostática debe ser 1-1-1, es decir, por cada unidad de plasma, una de células empacados, por cada una de empacados, una de plasma y una de plaquetas. Algunos le agregan críos, o debe ser por cada 2 unidades de empacados, una de plasma
y una de plaquetas. La mayor parte de literatura tiene la tendencia al 1-1-1, pero no, todavía está discutible y no sabemos en este año 2023 qué otros estudios van a haber y que nos van a decir, pero hoy por hoy hay un poquito de mayor tendencia a quedarnos con este 1-1-1. Les digo, todavía hay controversia. Controversia también entre la transfusión masiva empírica, que nos dice, tráigame la cubeta hemostática. La cubeta hemostática trae 5 de empacados, 5 de plaquetas y 5 de plasma fresco congelado, o descongelado, perdón. Algunos otros que su cubeta en su país tienen más recursos y tendrán 10, otros que digamos a tener 3, pero bueno, sea cual sea, el 1-1-1. O transfundir al paciente con metas, para cumplir metas basado en mediciones del ROTEM o TEG, de la trombolestografía, o el trombolestograma. Pero la trombolestografía no es, pulsé los dedos y ya lo tengo en un segundo. Lleva 45 minutos, una hora. Entonces, a veces el tiempo es el que no nos alcanza para hacerlo con matemáticas exactamente. Y si usted va a empezar a transfundirlo 45 minutos después de que se enteró que era por baja plaqueta, ese paciente ya se le murió. Porque el trauma va así, rapidito, con todos los procesos en cascada. Y si no lo alcanzamos, se va a llevar al paciente. Y bueno, algunas controversias de cómo y cuándo usar el ácido tranexámico. Vamos a hablar, ya para terminar el bloque de introducción, lo que es la fibrinolisis normal y anormal. Vean ustedes que hay el vaso, hay una lesión endotelial, hubo un traumatismo, hay una activación aquí del endotelio, ¿sí? Y entonces están todos los factores de coagulación, ¿sí? Se forma la trombina, el fibrinógeno, ¿sí? Y aquí se forma el coágulo. Y aquí empieza a romperse el coágulo. ¿Cómo? Porque desde acá hubo estímulo para provocar coágulo y va a haber estímulo al mismo tiempo para romperlo. Desde que se dio la activación endotelial, hay producción de plasminógeno, que el plasminógeno va después a convertirse en plasmina y la plasmina va a hacer que se rompa el coágulo para que no sea una coagulopatía, una coagulación intravascular diseminada por X proceso. Y aquí tiene que ver la uroquinasa, la kelicreína, entre algunas sustancias que estimulan la formación de plasminógeno a plasmina y algunas que están contra esto, como la antiplasmina. ¿Cómo rastreamos que hubo producción de coágulo y ya hay fibrinolisis? A través del dímero D. Así lo rastreamos. Bien. Disfunción de la fibrinolisis. La fibrinolisis es un paso normal en el proceso de coagulación. Normal. Detiene la cascada de coagulación y evita una coagulación intravascular diseminada. En el traumatismo grave, la lesión endotelial y la hipoperfusión incrementan el proceso de la fibrinolisis, provocando hiperfibrinolisis. Otro concepto que por favor necesito que grabemos. El traumatismo grave se caracteriza en la mayor parte de los pacientes por provocar hiperfibrinolisis. La hiperfibrinolisis es que se rompe muy tempranamente el coágulo, cuando no se ha dado todavía el proceso de hemostasia. Entonces el cuerpo no alcanza a hacer hemostasia. Trata de formar coágulo, se rompe. Trata de formar coágulo, se rompe. Eso se llama hiperfibrinolisis. Un rompimiento temprano del coágulo, la formación del coágulo. Contribuye a la coagulopatía inducida por trauma, cerrando el círculo vicioso del sangrado. La disminución de la fibrinolisis, también por el otro lado, que no se dé, también se asocia a mortalidad.
si no se da. O sea, es malo que se dé en exceso. Y si no se da, también, porque entonces va a haber lo contrario, formación de trombos. Queremos un balance. Vean este esquema. Ruptura del coágulo, vamos por A. Ruptura del vaso, generación de trombina, se forman los monómeros de fibrina, vamos por B. Se forma el coágulo, normal. Activación del plasminógeno, ya desde el momento que hubo ruptura, hubo producción de plasminógeno, para ir controlando y tener esa retroalimentación negativa y control, para que no se nos salga esto de control. Y plasminógeno para que se forme el activador tisular del plasminógeno. Y al final de cuentas, rompimiento del coágulo, para que este coágulo no vaya a seguirse formando y tapar el vaso. Totalmente. Sino que solamente un tapón suficiente para sellar. Ya lo selló, ya no siga formando más. Eso es lo normal. Regulación baja de la fibrinolisis. Es decir, el que tiene hipofibrinolisis. Hay activación de la trombina por inhibidor de la fibrinolisis. Aquí hay inhibición de la fibrinolisis. Hay problemas en el complejo de trombina y plasmina. Y eso va a dar como consecuencia reducción de la actividad del plasminógeno, se disminuye la fibrinolisis y el coágulo desordenadamente va creciendo. Lo contrario, hiperfibrinolisis, formación del complejo trombina trombomodulina por la hiperfibrinolisis. ¿Qué hace? Que activa la proteína C. La proteína C, perdón, aquí está el cursor. La proteína C inhibe el factor inhibidor del plasminógeno. No hay quien inhiba el plasminógeno. Y eso provoca entonces una disminución, liberación del activador del plasminógeno. Incrementa la activación del plasminógeno a la plasmina y lo que va a provocar es la hiperfibrinolisis y una ruptura temprana del coágulo. Parecen haber tres tipos de respuesta, tres fenotipos de respuesta. La fibrinolisis normal o fisiológica, los pacientes que tienen una fibrinolisis disminuida, que entonces van a tener problemas de tendencia a formación de coágulos y a una hipercoagulabilidad. Y la hiperfibrinolisis, que se asocia al trauma y que va a provocar mayor problema de sangrado. Hay tres tipos de personas según los estudios. La hiperfibrinolisis es la que menos se manifiesta, como un 18%, según algunos pocos estudios que hay. Aquí les traigo algunos ejemplos del doctor Moore, en la cual en esos pacientes hay una respuesta excesiva a la ruptura del coágulo, contribuye a la coagulopatía inducida por trauma y clínicamente se va a manifestar como un sangrado profuso e incontrolable con las técnicas quirúrgicas. El que tenga esa respuesta va a tener mayor riesgo de sangrar ante un traumatismo. Esta es una hemorragia controlable por cirugía. El paciente tiene una lesión de cava, se le están poniendo los puntos. Acá no tenemos problemas de coagulación. Se ponen los puntos de polipropileno, se cierra el agujero de la cava, se acabó el problema, ya no hay más que sangrar. Este paciente viene con hemorragia masiva, ya superó los 1500. Vamos a abrirlo y este paciente tiene una combinación de hemorragia. No solo por el vaso que sangró, sino que todos los sitios. Y en donde toquemos va a sangrar. Miren, esos son los procesos de una combinación de no solo el traumatismo macro, solo la lesión mecánica, sino que también todo este proceso de coagulación alterada, en donde puede ser que este tenga hiperfibrinolisis, donde puede ser que tenga, por supuesto, consumo de factores de coagulación, disfunción de la cascada de coagulación, disminución y consumo de las plaquetas, mala función de plaquetas, etcétera. Todas esas situaciones que debemos de tener en la mente, una mente molecular, cirujano trauma, debe pensar en la célula y en todos estos procesos cuando esté tratando a un paciente con trauma. ¿Evidencia científica de esto? Sí.
las elevaciones del factor tisular de activación del plasminógeno ante la presencia de shock. Y no incremento del nivel de factor tisular de activación del plasminógeno en ausencia de shock. O sea, está bien demostrado que sí, hay actividad hiperfibrinolisis en el paciente con coagulopatía inducida por trauma. Amplia cantidad de estudios que ustedes pueden revisar y profundizar y volverse expertos si eso quisieran. La proteína C activada promueve la actividad del plasminógeno. Aparentemente también hay un papel no solo de la hiperfibrinolisis, sino que también hay un juego aquí con las plaquetas. Y también existe un aparente rol de las catecolaminas que se producen ante el choque y eso va a estimular que se produzca proteína C activada. Y al final de cuentas, esta estimulación de la proteína C activada, ya vimos en lo que para en toda esta cascada y cadena en pro de la hiperfibrinolisis o la fibrinolisis temprana. Entonces, pareciera ser que también la fibrinolisis no solo contribuye a la destrucción del coágulo, sino que parece contribuir a reducir la agregación del plaquetaria aun cuando no se ha formado el coágulo. Muy bien.